Hola, ¿qué tal? A ver, si alguien ve por allá atrás a Alejandro Pisanti, díganle que es requerido en el podio. Entonces, vamos a hablar del tema neutralidad en la red y, pues, Eric, tú tomas la moderación de la mesa. ¿Quieres tomarlo desde aquí? Sí, desde aquí y ya. Un honor, señor. Gracias. Órale, pues. Como dicen en la escuela, a ver, niños, atención, por favor, vamos a seguir. Mientras se acomodan, platican de los resultados de la mesa anterior y mientras también nuestros panelistas se acomodan y llega Alejandro, que ahí viene en camino, quisiera, como con el privilegio de moderador, tomar 2 minutos, que en realidad se vuelven como 10, para poder incentivar a esta mesa que es muy nutrida y muy interesante. Primero, las reglas del juego. Les quiero pedir a todos ustedes 3 minutos, como Twitter, 3 minutos de posicionamiento. Yo voy a ir dando preguntas un poco provocadoras en el sentido de ver qué posiciones tenemos. Si todos coincidimos, pues les voy a pedir no se repitan, porque si no se vuelve muy repetitivo y como diríamos, como comida indigesta, ¿no? Estamos repitiéndonos a cada rato. Entonces, mejor contribuyamos a un buen diálogo, y los diálogos generalmente parten de posiciones que a veces no son muy conciliadas. Entonces, esa sería la regla para todos nuestros panelistas. Es muy simple. Les pido respeten los 3 minutos. Si no, les voy a quitar la palabra, así de gacho, porque si no, se nos va la onda y platicamos mucho. Entonces, esa es una. La segunda, y que es importante, es hacer un comentario. Aquí podemos ver, cuando hablamos de gobernanza de Internet, que queremos colgarle a Internet todo lo que Internet no es. Y tenemos que tener cuidado de ello. Hoy estamos en la gobernanza de Internet. Si hacemos otro foro que se llama Diálogos sobre la gobernanza de la información, entonces habrá cabida para más discusiones que hoy entran un poco forzadas en el mundo de la Internet. Porque existe una gran confusión, y perdón, no resisto decirlo, así soy, entre lo que vimos hace rato. Hay una confusión entre información y datos. Hay una confusión entre los niveles, que es lo que le pertenece a la Internet formalmente, y lo que le pertenece al resto de la actividad económica. Queremos usar a la Internet como el vehículo económico para todo, el vehículo de expresión para todo, y pues lo único que estamos logrando es que nos estamos frustrando en todo, porque el mundo real es muy diferente a los bits y a los bytes. Sin más, para no tomar, voy a abrir con la primera pregunta, ya me voy a ir para allá, pero desde aquí lanzo la primera pregunta, y es, técnicamente, ¿cuál es la tensión que genera el hablar de neutralidad en Internet? Técnicamente, luego vamos a ir a lo social. Técnicamente, desde su perspectiva, desde su historia, ¿cuál es la verdadera tensión de la neutralidad? ¿Por qué estamos aquí en un foro discutiendo neutralidad, a final de cuentas? Me parece que parte del problema es ese. Me parece que parte del problema acerca de la discusión de neutralidad de red es que se da mucha preponderancia a la parte técnica. Y esto, cuando se habla de paquetes de datos, hay un continente y hay un contenido. Y el contenido tiene importancia, como las personas. Tú y yo, los dos somos seres humanos, pero somos distintos. Entonces, no es tanto un problema técnico, que también,
es también un problema de contenido. Pues vamos democráticamente, siguiendo el orden, sin la timidez les ataca toda. Al rato van a ver que… Si empiezas por tu nombre, bueno, de Pablo Barrio Nuevo yo digo que es Pablo Barrio, pero a ver, mi tocayo. Bueno, Eric Huerta, yo creo que pensar la neutralidad de la red tiene que verse desde un punto histórico en el cambio de paradigma de las redes de telecomunicaciones. Si no entendemos qué es lo que cambió o qué es lo que está cambiando que nos hace pensar tanto en la neutralidad de la red, no vamos a poder entender si estamos hablando de contenido o de continente o de ambas cosas en el punto de neutralidad. Y hay que mirar exactamente cómo concebíamos las redes anteriormente y cómo las vemos obligados a concebirlas ahora. Y a partir de ahí, ¿por qué se vuelve tan importante el tema de neutralidad? La discusión tecnopolítica que hay alrededor de la neutralidad de la red, a mi parecer, desde el punto de desarrollo, todavía es incapaz de mostrar, digamos, a Internet como un espacio social por dos puntos fundamentales. Primeramente, por la complejidad técnica que hay y, por otro lado, por la forma en la que se ha modelado esta discusión. Mayormente esta discusión ha sido modelada por los grandes productores de contenido, por los proveedores de acceso a Internet y, hay que decirlo, por un modelo centralista del desarrollo de Internet. Es decir, plantear la discusión de la neutralidad de la red frente a un desarrollo dominante que es centralista, se vuelve difícil el plantear una discusión solamente técnica, sino es una discusión eminentemente tecnopolítica. Jacobo, dices, ¿de dónde vienes? Jacobo Nájera, de Contingente MX. Gracias, Jacobo, y quédense con ese micrófono. A ver. Gracias. Muy buenas tardes, soy Karime Curi del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Coincido con las posturas con respecto al debate sobre neutralidad de la red. Es un debate integral, es un debate con muchas aristas. Respondiendo particularmente a los aspectos técnicos, pues bueno, la complejidad de las redes y los aspectos y la naturaleza tecnológica de las redes pues nos llevan necesariamente a definir el elemento y el criterio de gestión de tráfico, de gestión razonable de las redes, y tenemos que enfocarnos, como en sus inicios el debate de neutralidad de la red se enfocó en el Internet móvil versus el Internet fijo, en las diferentes aristas tecnológicas y los desarrollos tecnológicos que constantemente entran como un elemento importante en este debate. Entonces, coincido, es un debate que tiene muchas aristas, repito, pero el tema de gestión de tráfico, el tema tecnológico que incluye este gran debate, pues es amplio, y en el instituto estamos justamente analizando y debatiendo y cuantificando este aspecto. 3 minutos, Carlos. ¿verdad? Sí, 3 minutos, Carlos. Gracias. Carlos Brito, de la Red en Defensa de Derechos Digitales. A mí me gusta la red como un polígono irregular, y retomando justamente la idea, bueno, hay vértices, hay aristas, de hecho algunas se tocan varias veces, lo cual es un polígono bastante raro, pero de estas aristas tratamos muchos temas. Está el tema, desde luego, de la inversión en infraestructura, ¿no? Es parte de toda la discusión. Está el tema fiscal, por ejemplo, ¿no? Hay muchos gobiernos que no les gusta tener a gente que esté haciendo negocios en sus países sin estar pagando determinada cantidad de impuestos. Está la discusión de la innovación, desde luego, ¿no? Internet como una herramienta de innovación y lo que supone el imponer barreras a la competencia. La competencia es una de las aristas también. Está la otra parte, una de las aristas que en especial es el ámbito de mi organización, que es el área de derechos humanos, ¿no? Es una libertad de expresión. Porque en efecto, finalmente es un medio de comunicación de tantos, así es, ¿no? Sin embargo, es uno que ha permitido para mucha gente, debido a la concentración mediática, debido a las violaciones a la libertad de expresión que existen en nuestros países, en nuestra región en específico, ha sido un vehículo particularmente especial en habilitar derechos humanos. Y a diferencia, bueno, nosotros vivimos en un contexto, un marco jurídico, un sistema jurídico que pues entiende los derechos humanos en un mismo nivel a todos, ¿no? No somos
common law, por ejemplo, no hay… Perdón que te interrumpa, pero estamos hablando de la parte técnica. Tú ya estás en la siguiente capa. En lo técnico, Ok. ¿qué? Tienes un minuto. Quiero regresar a la conceptualización. El concepto de neutralidad de la red, justamente es la discusión que se deriva de eso, ¿no? Y hay cualquier cantidad de conceptos. Creo que hay una tensión ahí sobre justamente derivado de la manera en que entendemos ese polígono, esa discusión donde le ponemos más peso, que conceptualizamos neutralidad de la red. Y hay una discusión sobre si seguir usando neutralidad de la red. Yo creo que sí, porque así como en otras ciencias, por ejemplo, no hay un consenso sobre lo que es un gen, se sigue usando el gen, ¿no? Alguien dice, hay que dejar de usar neutralidad de la red porque lo importante es los fines, lo que significa para el usuario en las puntas, ¿no? Esa neutralidad es una visión pragmática. Yo creo que es necesario seguirlo construyendo, y en especial en el caso de México pues tenemos un marco legal que lo ha delimitado, ¿no? Gracias, Carlos. Alejandro. Muy buenas tardes, Alejandro Pisanti. Neutralidad de la red, nadie nos ha dicho de qué estamos hablando, hay que empezar a veces por definiciones. Neutralidad de la red la entendemos como un principio que se resume brevemente diciendo que hay que tratar a todos los paquetes IP por igual. La neutralidad de la red es un principio técnico, está en el principio punta a punta de la red, de las arquitecturas originales de Internet, y actualmente en realidad tenemos que reconocer desde el punto de vista técnico que es una ficción. La idea de que por la red deban transitar los paquetes con los 5 todos, ¿no? Es decir, todo puerto, todo protocolo, todo destino, todo origen y todo contenido, es algo que es absolutamente irreal en la actualidad. Si cualquiera de nosotros prendiera su computadora en una red en la que entra todo, se dejaría Internet en unos 30, a lo mejor 45 segundos si parpadea. Porque vendrían todos los barridos de puertos, todo el spam, todos los intentos de ataques de negación de servicio, todo esto vendría en los 5 todos. Desde que se introdujo MPLS, y en esto es muy enfático Eric Huesca, que tiene un conocimiento muy profundo desde las primeras instalaciones, desde el momento en el que se introduce MPLS, conceptos de cliente, servidor de correo, es decir, donde empezamos a tener asimetrías en la red, empezamos a dejar de tener los 5 todos desde el momento en el que los ruteadores permiten negarle el paso a redes, puertos o protocolos. Sin embargo, demostrado que es una ficción irrenunciable, es una ficción absolutamente irrenunciable para que la red siga, para que el uso de Internet siga representando estos principios técnicos. Pero esta ficción debe ser mantenida ahora muchas capas arriba de donde está el tráfico IP. Y el mantenerla es una violación de capas que solamente se debe hacer con mucha puntería, con muchas justificaciones. Termino diciendo que es un debate, este debate de técnico muchas veces queda omitido porque realmente es muy complejo, y porque el debate político a su vez refleja o esconde un debate comercial. Es un debate propio de gobernanza de Internet, a diferencia de otros debates que son debates de gobernanza de otra cosa sobre Internet, gobernanza de la sociedad, gobernanza del discurso, gobernanza de los derechos que tienen como vehículo Internet. Y es un debate que tiene enfoques cuando nos salimos del técnico, pero que regresan al técnico según sus implicaciones, que pueden ser, por ejemplo, desde un punto de vista de regulación de telecomunicaciones o un recurso escaso como el espectro. Eso te da una visión de neutralidad de la red. Te da otra muy distinta si lo ves como regulación de competencia, regulación de cumplimiento de contratos o derechos del consumidor. Y cierro 12 segundos, racionalidad técnica. Lo más importante del debate de neutralidad de la red dentro del gran contexto de gobernanza de Internet es que el que mejor nos recuerda que debemos mantener la racionalidad técnica como eje. Gracias. Ok. Hasta este momento se ha mantenido el orden de la discusión en cuanto a la participación. Lo interesante de esto que quiero hacer en esta mesa, porque si hablamos de Internet no podemos estar unos emitiendo y otros escuchando. Entonces me gustaría abrir a una pregunta en este momento de alguno de ustedes hacia el panel respecto a la parte técnica nada más. ¿Por qué estoy segregando esto? Porque como se ha mencionado ya, hay muchas aristas de lo que llamamos neutralidad. Y estoy partiendo del modelo de 4 capas de Internet, no 7, 4 capas,
que es Internet, no es OSI. Y es Internet, no es OSI, ¿no? Entonces, estoy partiendo de qué hay abajo, a nivel técnico. Luego vamos a lo duro, los intereses que están mezclados entre la comercialización, las comunidades, los derechos, todas las tensiones que de alguna manera, en un resumen hoy en la mañana, Carlos Ponce muy gratamente nos los puso sobre la mesa. Y son tensiones importantes que provocan que la neutralidad sea un bicho raro de masticar. Pero para no tomar más tiempo, una pregunta, por favor. ¿Sí? Sí, miren, tengo una pregunta. No me queda claro si cuando un proveedor de servicio como Telefónica ofrece Spotify o algún servicio de estos gratuito, digamos más o menos, o incluido en un plan de datos, ¿se está violando ya neutralidad de la red o no? Alguien me dijo no, porque eso está beneficiando al usuario. Yo creo que sí, se viola neutralidad de la red, pero quisiera que me lo explicaran. Ok, Pablo, hasta el final, justamente para provocar y no ser una respuesta de bote pronto. ¿Alguno de ustedes quiere comentar? Sí, Carlos, por favor. Sí, de hecho, y bueno, esto se llama zero rating, las políticas zero rating o de consumo cero, que hay cualquier cantidad de fórmulas que las empresas pueden hacer. Facebook tiene quizá la más agresiva de todas, Telefónica y todo, no solamente Telefónica, para que todos los operadores tienen esa oferta. ¿Cómo? Ahora, el asunto de que esté planteada como un beneficio al consumidor no quita que sea una violación de neutralidad en términos de la manera en que impone barreras de acceso en el mercado de las aplicaciones, que es parte de Internet en este caso. El Chile, una ley que es todavía, a mi punto de vista, a nuestro punto de vista, menos precisa todavía que la mexicana, el artículo 145 y 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya está, de hecho, prohibido el zero rating, ¿no? Entonces, veremos aquí en México, y eso es una bolita que tiene el IFETEL, de hecho, es ver la expedición de lineamientos, si se sanciona esto. El riesgo es la normalización de esas prácticas, justamente. Alejandro. Eric. Aunque parezca paradójico, yo creo que no hay que ser tan simplista. Sí, hay una interpretación en la cual esto que se conoce como zero rating o tasa cero, tarifa cero, puede ser considerado una violación de neutralidad de la red en la medida en la que favorece a algunos proveedores de contenido, es decir, en una capa superior sobre otros, y desde el punto de vista de competencia comercial podría ser considerado un acto de colusión, pero habría que ver si tu concepto de neutralidad de la red en la capas altas del análisis, en el de la competencia comercial, esta inducción de un uso es una trampa, tiene un efecto negativo, encierra a los usuarios. Generalmente decir que se encierra al usuario, que es el análisis que se hace, por ejemplo, se favorece a Spotify o se favorece a Facebook, que es el gran promotor de Internet.org del zero rating, tiene un elemento de razón y varios elementos de no razón. El elemento de no razón es que asume que el consumidor es estúpido, asume que el consumidor carece de raciocinio y de criterio propio, y hay consumidores que no lo han desarrollado por completo, pero los consumidores son muy sabios. Entonces el consumidor que está condenado, digamos, desde el punto de vista de Carlos, a creer que Facebook es Internet, lo que está haciendo es utilizar su contrato de datos para las cosas esenciales, para las cuales tiene que pagar por el contrato de datos, y en zonas urbanas o rurales no muy aisladas, utiliza los Wi-Fi disponibles en su escuela cuando es estudiante, o los gratuitos del gobierno cuando existen, llámese Metro de la Ciudad de México, Programa e-México o México Conectado, para todos los demás usos de datos. Entonces, ese argumento tiene validez, pero tiene una fuga muy grande que le quita este puño de hierro, quita la visión del puño de hierro de Mark Zuckerberg sobre el tema de zero rating. Jacobo. Más que ver un blanco y negro si se vulnera o no la neutralidad de la red, hay muchas más cosas implicadas, incluso lo que mencionaba Carlos en aspecto de derechos. Primeramente porque la forma en la que se usa Internet no solamente es acceder a un servicio. Yo, por ejemplo, puedo usar una VPN para anonimizar mi tráfico y ahí ya hay un problema. Y de fondo el problema sobre esta pregunta es que dota de un poder gigantesco y no es Internet como tal.
Uno no está accediendo a la posibilidad de todas las direcciones IP, solamente a un servicio. Sí, yo creo, un poco como lo que decía Alejandro al principio, que la neutralidad de la red es una ficción. O sea, realmente ninguna red es neutral, es imposible que exista tal neutralidad, ¿no? Entonces, si nos clavamos mucho en el tema, pues siempre vamos a encontrar que hay violaciones al principio de neutralidad de la red. Illich decía que la tecnología siempre trae la huella de su creador, y yo creo que también trae la huella de su administrador, ¿no? ¿Quién administra a la red? ¿Cómo la administra? ¿Bajo qué valores se administra una red? Y entonces vamos a entender cómo esos principios y cómo esos valores se van estableciendo como principios de neutralidad, ¿no? Podemos pensar regular la neutralidad como competencia, ¿no? Cuando hay alguien que administra la red o que concibe la red en términos de competencia, ¿no? Pero hay otras redes que se conciben de manera distinta y se administran de manera distinta. O sea, obviamente estamos condicionados muchísimo con la tecnología, ¿no? Tú llegas con tu teléfono y ya te trae una serie de aplicaciones que te condicionan de alguna manera a recibir ciertos servicios, ¿no? No es lo mismo que tú tengas una computadora con un paquete de Microsoft que la tengas con Ubuntu, ¿no? Obviamente los contenidos que vas a buscar van a depender en cierta manera de lo primero que te aparece a ti como mecanismos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que si no pensamos en quién administra la red, quién la maneja y cuáles son los principios con respecto a los cuales esa red se maneja, entonces vamos a estar hablando, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo sobre qué exactamente es la neutralidad de la red o qué principios tienen que estar sobre esta. ¿Quieres poner una posición? Bueno, con respecto a esto, solo me interesa manifestar que en el instituto estamos concibiendo el desarrollo de este proyecto de lineamientos, no solo desde la perspectiva de la protección de los derechos y los intereses de los usuarios y las audiencias, sino que también desde el principio de no discriminación, fomentando la competencia y la libre concurrencia por el lado de los proveedores. Entonces, es una ecuación que como bien mencionas, es compleja y es completa, ¿no? Va tanto en un sentido como en otro. Entonces, solo mencionar que en el instituto tenemos muy claro que el principio de no discriminación es importante y que estos lineamientos se tienen que desarrollar en un ámbito de competencia económica, que sea realista, que sea viable y que también genere incentivos, ¿no? Entonces, nada más mencionar eso. Pablo, porque mencionaron Telefónica. Sí, yo la verdad es que pienso que ya nos podríamos poner de acuerdo en algo. Pienso que todos estamos de acuerdo en que Internet no es neutral. Y eso es importante. Otra cosa es que discutamos si Internet debe ser neutral o no, pero el caso es que al día de hoy no lo es. Lo que sí que tiene que ser neutral son las políticas públicas. Lo que sí tiene que ser neutral son los marcos regulatorios. ¿Por qué? Nosotros, entonces, en tanto que la neutralidad de red, históricamente, como decía Eric, se ha utilizado muchas veces con ánimo, muchas veces no altruista, por parte de empresas y personas que muchas veces fueron abanderados de la neutralidad de red y dejaron de serlo. Es un concepto que muchas veces dificulta el poder llegar a acuerdos. En ese sentido estoy de acuerdo con Obama, por ejemplo, cuando habla de un Internet abierto. Igual es mejor empezar a hablar de un Internet abierto, de un Internet libre, de un Internet sustentable y tratar de evitar la discusión acerca de la neutralidad de red, que muchas veces dificulta las cosas. Todos somos un ecosistema. Es verdad que hay que buscar
modalidades, marcos regulatorios equilibrados que favorezcan o defiendan los intereses y los derechos de todos los colectivos que estamos implicados. Para que Internet, tal y como lo conocemos, como decía Alejandro, se desarrolle, entendemos que es importante que haya un equilibrio entre tres principios fundamentales. Primero, competencia. Como mejor se puede desarrollar la innovación es en un marco regulatorio competitivo, existiendo competencia entre todos los participantes de Internet. No puede haber una empresa que sea mayoritaria y que imponga sus condiciones a los demás. Por lo tanto, tiene que existir competencia. El segundo sería un marco regulatorio flexible. El problema de los marcos regulatorios es que pueden encajonar muchas veces iniciativas o frenar la innovación. Es importante que eso no suceda. De manera que lo mejor es un marco regulatorio flexible que imponga una serie de criterios generales y busque o controle ex post situaciones caso por caso, en caso de que se produzcan prácticas anticompetitivas. Y el tercero, y es quizás el más importante, es la transparencia. No se puede ser tan paternalista como para evitar que los consumidores y los usuarios elijan. Cada uno tiene que ser libre en unas condiciones absolutas de transparencia y de información acerca de los servicios que le gustan y lo que quiere. Hay que dejar a las personas elegir libremente. En otros sectores, como por ejemplo la televisión, esta discusión es absurda. Entonces, ¿por qué en Internet supone un problema? Del planteamiento de usuarios y consumidores me parece insuficiente e incapaz. Primeramente voy a revisar la neutralidad de la red, en qué momento o cuál es la utilidad que desde la perspectiva del desarrollo tiene. En un momento cuando no existía el nivel de complejidad actual para su desarrollo, fue útil y sigue siendo útil en la medida en la que sea capaz de poder también aspirar a un Internet libre y abierto en la medida que preserve arquitecturas y capacidades de participación en uso y desarrollo, desde la perspectiva de cómo se ha entendido Internet desde las comunidades de desarrollo, no cómo es que lo han entendido la mayor parte de los proveedores de acceso a Internet. Y esa es la neutralidad de la red que defendemos, que sabemos que es incompleta en el sentido de que no es capaz técnicamente de poderse desarrollar. Sin embargo, defendemos un Internet libre y abierto que preserve arquitecturas como principio para la capacidad en uso y desarrollo de Internet. Antes de seguir con el debate, tomo 2 minutos. Al parecer estamos de acuerdo que técnicamente la neutralidad es una utopía hoy. Y justo la discusión de la mesa va derivando en algo más importante, que es una serie de conceptos que se fueron metiendo a lo largo del tiempo. Uno de ellos es pasar de una red cooperativa. Internet era una red cooperativa. Tú y yo nos conectamos por voluntad. A una red competitiva. Pasar de una red en donde yo podía usar tu máquina de tiempo máquina porque era muy costoso, a no uses lo que está ahí y tengo derecho a que no te metas en mi máquina. Es decir, te voy a cerrar la puerta. Estamos rompiendo los principios. Y el tercero, la parte económica, en donde los grandes corporativos dijeron, ahora sí ya sé qué es Internet y voy a hacer negocio con él. Frente a una serie de mecanismos que salen de calidad de servicio, de derecho ciudadano, de conectividad de comunidades, que pueden decidir hacer su propia red y que entonces el regulador no tiene
la capacidad de decirle si puedes hacer tu red y conectarte a la Internet. La Internet es la red de redes. Tiene un artículo y es femenino, la Internet. Y es cooperativa, mientras esto no cambie. Y está creciendo. Y hay que darle cabida, esa para mí sería la neutralidad, la cabida por igual a una red comunitaria que a un gran carrier que hace negocio. Pero esas son las discusiones que vienen ahorita, esas son las que quiero alentar en la mesa, en las siguientes participaciones. Muy bonito el tema. Bueno, sobre el zero rating específicamente. El efecto no es tan simple, es mucho más complicado. De hecho, quizá la parte más compleja del debate es cuando no hay lucro, ¿no? El caso de Wikipedia Cero, por ejemplo, que tiene una serie de presupuestos para que los operadores den Wikipedia sin cargo de datos, ¿no? Ahí es más complicado realmente el llegar a una posición así tan en efecto simple, como puede decirse, es que se viola la neutralidad y se acabó. Pero la verdad es que me parece que una lectura así no asume que el consumidor es estúpido. Parece ser que muchas veces los ISPs sí asumen tal cosa. Y con eso quiero decir que mientras hablan, por ejemplo, de libertad, y ese es el juego de los conceptos, el juego de los conceptos es, tú puedes decir que neutralidad de la red es una cosa, así lo hizo, por ejemplo, la iniciativa presidencial en materia de estos dos artículos que legislan la neutralidad de la red, diciendo, bueno, neutralidad de la red incluye bloqueo de aplicaciones, servicios y contenidos, y neutralidad de la red incluye responsabilidad de intermediarios, y neutralidad de la red incluye tiering, ¿no? El 146 original. Pues neutralidad de la red puede ser cualquier cosa, y ese es el asunto. Competencia es cualquier cosa, que la libertad del usuario es cualquier cosa para elegir. Y bueno, no ves a los operadores, por ejemplo, diciéndote, ¿sabes qué? Tú vas a tener el servicio en efecto con aplicaciones gratuitas, las que tú elijas. No lo ves eso. Se están convirtiendo en intermediarios, y ese es el asunto. En intermediarios donde no necesita haber intermediarios, donde hay una disrupción en la disponibilidad de recursos, producto de ese efecto, de arrobarse una facultad que no tienen. Y ese es el mayor problema, porque de ser intermediarios exclusivamente para el mercado de aplicaciones, pensando el consumo sencillamente en términos de dinero, pero también hay consumo en términos de lectura de información, de disponibilidad de información. Eso es lo importante realmente. Y por eso la línea de libertad de expresión es tan relevante para la discusión de neutralidad. Alejandro. Gracias. Yo creo que me alegra mucho que Carlos parta de la afirmación de que la discusión es compleja. Ese es el punto clave para nosotros. Desde el punto de vista de la racionalidad técnica, el tema es complejo porque no es nada más técnico. Internet, aquí al discutir neutralidad de la red tenemos que reconocer que hemos dejado pasar mucho tiempo sin discutir algunos temas fundamentales que quizás eran muy políticos y probablemente los debamos dejar en esa esfera de nuevo, pero lo menciono. A Carlos subraya, digamos, el papel de los intermediarios. La realidad es que no hay Internet sin intermediarios. Es decir, hay un principio de Coase, de agregación de capacidades, de agregación de capacidad de resolución de problemas, de capacidad de negociación, de costo de transacción, digamos, en el cual no podemos cada uno de nosotros hacer privadamente nuestra red doméstica e irlas interconectando en una especie de mesh. En cuanto el asunto excede unos cuantos cientos de redes, vas a llegar naturalmente a la agregación. La historia nos dio un Internet que creció de manera muy explosiva, con una base comercial, privada, facilitadora de la competencia, facilitada por una regulación de telecomunicaciones en Estados Unidos que favorecía la competencia, y ahora, 20 o 30 años después, tenemos que de vez en cuando hacer cuentas de cuál es el impacto de haber dejado en el sector privado, en un sector privado lucrativo, esta expansión y esta base de Internet. No la vamos a regresar, o sea, podemos ver los países donde las redes son operadas por el Estado y su estado de desarrollo en Internet como ratificación de este modelo privado y competitivo, pero sí tenemos que reconocer en el debate de neutralidad de la red que hemos dejado la esfera pública como propiedad privada.
Te paso este. Es que estaba haciendo ruido. Bueno, no sé, a mí si es porque trabajo más en zonas rurales, entonces me cuesta mucho trabajo pensar en todo el panorama de Internet, como la serie de redes, como todo esto. Entonces, normalmente me gusta ir entendiendo cómo va cambiando las redes, porque quizás está ahí el centro de lo que dice Alejandro. ¿Cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a un punto en donde y bajo qué esquema estamos regulando o se está regulando la Internet? Un poquito lo que mencionaban, ¿cómo se pasó? De la cooperación a la competencia. Porque si no cuestionamos estos paradigmas o estos valores, entonces no vamos a seguir metidos en una discusión asumiendo cosas que creemos que son así, pero que no lo son. Yo creo que es importante entender que pasamos de una red que tenía asociado un servicio a redes multipropósito, que te podían darse varios servicios, ¿no? Entonces, aquí tiene una implicación económica. Quien tenía o era el dueño de la red, entre más datos o entre más tráfico tenía dentro de su red, ganaba más. Y eso, en un momento dado, era un incentivo para la inversión en infraestructura, ¿no? Y ese paradigma hoy cambió. ¿Por qué? Porque puedes tener más tráfico y no necesariamente tener más ganancia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a buscar, o a través de esa misma red, tú encuentras otros servicios que no los presta el que lleva la red, ¿no? O el dueño de la red. Entonces tú puedes estar hablando por Skype, pero tú estás pagando una cuota de Internet. Y no vas a pagar más Internet por usar Skype, ¿no? Eso lleva a el rompimiento de un esquema de negocio, de paradigma con el que venían funcionando todas las redes. Entonces dicen, entonces, oye, yo tengo que ganar más dinero para poder hacer interesante la inversión. Porque teníamos asociado a que solamente podemos invertir en una red si y solo si es rentable, ¿no? Es decir, en el momento de la liberalización, entonces decimos, no, es que tiene que haber competencia para que la gente pueda tener más posibilidades de ganar dinero, le sea atractivo, entonces sea atractivo a la inversión y ganar más dinero en las redes. Bueno, esto es solo un caso. Este es solo un esquema de pensamiento, de negocio y de desarrollo de redes. Si nos ponemos en ese caso, o sea, bajo ese esquema de negocio, entonces lo que vamos a pensar es, cómo le hacemos para que este dueño de la red siga teniendo negocio y entonces desarrolle su red. Y entonces, desde ahí vamos a pensar la neutralidad, pero hay otros esquemas de pensamiento. Que la rentabilidad puede no ser malo. No, yo no estoy diciendo que sea malo, yo siento que es un paradigma. Discuto una cuestión. Al principio decíais que el principio de todo esto es un principio de neutralidad de red, con una red colaborativa. Igual y sí, pero si vemos con perspectiva el desarrollo de Internet que hemos construido todos, si vemos con perspectiva el desarrollo de la red, para mí es más importante la interconexión que el principio de neutralidad de red. En su momento, claro, ahora contemplamos con mucha naturalidad que puedas llamar de una red a otra y que una llamada o un mensaje vaya de una red a otra. Ahora esto es normal. Y a lo mejor esta discusión de la neutralidad de red nos desvía de otra serie de problemas que existen en Internet y que sí que son un problema, como por ejemplo la interoperabilidad. Ahora mismo tenemos sistemas operativos, tenemos aplicaciones que de facto son un monopolio. Entonces a lo mejor habría que empezar a pensar cómo soñamos Internet, no qué problemas tenemos ahora, sino cómo queremos que sea.
Porque a mí me encantaría un Internet en el futuro en el que pueda tuitear en Facebook o que desde mis contactos de Skype pues pueda llamar a Viber. ¿Por qué eso no es así? Y eso no es neutral. Eso son aplicaciones y son negocios. Y no se permite ir de uno a otro. Yo tengo un teléfono. Si cambio de teléfono, ¿qué pasa con mis contactos? ¿Qué pasa con mi música? ¿Qué pasa con mis aplicaciones? Entonces, a lo mejor deberíamos empezar a pensar cuál es el Internet que queremos y despreocuparnos de algunas discusiones que a lo mejor no tienen tanta importancia. Bueno, primero lo que mencionaba Eric, de que hay diferentes formas de pensar, incluso hay diferentes formas de desarrollar Internet también y diferentes paradigmas. Y en ese sentido, yo no comparto la idea de que podemos pensar el Internet solamente a través de elegir entre un servicio y otro servicio. Y en esa dirección, el desarrollo que tenemos actualmente de Internet, el desarrollo dominante es centralizado. Y no estamos pensando en redes descentralizadas o semicentralizadas que también cumplen una función. Entonces, yo pienso en la neutralidad de la red, incluso en la medida de lo operable, como un asunto tecnopolítico, definiéndolo como la capacidad de participación de todas y todos, ¿no? En ese sentido, es útil pensarlo como el Internet que queremos, pero no en la medida de decidir entre un servicio u otro. En realidad, si pensamos así, justo como mencionaba Eric, estaríamos perdiendo todo lo que ha significado Internet y todos los aportes científicos y sociales de Internet como una tecnología de origen, ¿no? Internet, en definiciones, incluso se le dice la red de redes, porque en su principio interconectaba redes, interconectaba posibilidades, interconectaba formas de pensamiento, ¿no? Y en esa dimensión, por lo que se está mencionando acá es que en realidad hemos perdido y estamos perdiendo Internet porque la discusión política está siendo modelada por una idea centralista de Internet, y a eso las comunidades de desarrolladores no somos ajenos. Aquí se discute la neutralidad de la red, pero hay acuerdos extraoficiales que ya tienen efecto. Por ejemplo, hay priorización sobre la infraestructura de Google en operadores mexicanos. No sabemos a qué se debe esto, pero hay algo que ya está existiendo, a diferencia de otros proveedores. Entonces, estamos perdiendo capacidades de desarrollo de Internet y eso hay que decirlo abiertamente. Alejandro. Pablo había levantado la mano. Ah, Pablo. Pablo. Simplemente una anotación. No. Al inicio no era así. Al inicio cada uno tenía su red. La interconexión es una imposición regulatoria para favorecer la competencia. Al principio no existía y resultó muy bien. Creo que aquí estamos como en un punto que hay que discutir y que tiene que ver también con la parte comercial y la parte medio humana, que es el carrier tardó 7, 8, 10 años en darse cuenta que Internet era un negocio. Él vendía enlaces. Y después de eso se dio cuenta que era un negocio. Y ahora el carrier, en una de las discusiones y tensiones de Internet, es ¿por qué va a ser negocio otro si el negocio es mío? Y entonces empiezan a preocuparse por qué hay Skype o por qué hay, ya me dio a mí el timer, por qué hay algún, no quiere, bueno, ¿por qué a final de cuentas otros están haciendo negocio sobre la infraestructura con la que yo hago negocio? Entonces ahí también al nivel comercial, en donde curiosamente todos somos usuarios y consumidores y no aportadores, visión de la ley, artículos 145 y 146, en donde nos deja como consumidores, por no mencionar el 192 y otros más, que entran en contradicción con la neutralidad, pero ese asunto lo tratamos en un ratito más. Lo que quiero motivarlos un poco a la discusión es ¿qué pasa en esa capa
en donde hay comunidades, hay calidad de servicio, vuelvo a ese punto, se enarbolan banderas por la calidad de servicio, entonces yo tengo que restringir el tráfico porque yo hice un acuerdo con Microsoft o con Google o con Apple, doy predilección a un tráfico que otro, y además me niego a que Amazon haga tráfico sobre mi red porque está haciendo streaming y me está ocupando todo el ancho de banda sobre mi Claro Video. Por mencionar también a Telmex, porque no solo, aquí está Pablo de Telefónica, pero hay muchos carriers aquí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en ese? Y odio decir ecosistema, creo que es una mala, y lo tenía que acotar, Alejandro se ríe, es un mal gusto decir ecosistema, ya no voy a decir más. ¿Qué pasa con ese sistema de Internet? ¿Qué está pasando en ese cambio? Que si bien Pablo hace rato decía, si estuviéramos en la televisión habría esa discusión, sí la hay. Fox sobre Discovery o las opciones que hay hoy de consumo, pero no hay producción. La única diferencia con la red es que hay producción. Entonces, para no hablar más, les lanzo esta reflexión para ver qué opinan ustedes. Pablo, ¿hables? No, Alejandro, disculpa. No. Sí, Alejandro. Disculpa, no estaba preparado, pero vamos a sus últimas palabras. Yo creo que a ver, yo quería hacer una pregunta, Eric, sumándome a tus preguntas, a Eric Huerta. Uno de los motivos por los que yo propuse que fuera invitado es por su conocimiento y cercanía con las redes comunitarias, porque tengo la hipótesis de que las redes comunitarias digamos, el operador administrador de una red comunitaria puede estar en una posición paradójica respecto a neutralidad de la red, en la cual puede requerir que quien quiera que le provea el acceso a la red la opere de manera neutral respecto a todo lo que hemos mencionado, contenidos, capacidades, puertos, orígenes y destinos, pero que al interior como administrador, un operador de red comunitaria podría ser, voy a endurecer los términos, el sensor más duro, el filtrador más fuerte, el bloqueador del 50, ¿no? Del 90, el bloqueador más fuerte, pero habría un argumento comunitario al respecto. Entonces, perdón por rebotar la pregunta, pero creo que esa nos va a llevar a lo que tú estás queriendo discutir. Pues va como dirigido. Yo por eso señalaba al principio que ninguna red es neutral, ¿no? Era confesión de parte. Y es justo en este sentido, ¿no? Si nos podemos analizar los diferentes modelos de red, ¿no? o que ya existen o que están surgiendo, vamos a ver que privilegian ciertos intereses. Es decir, por ejemplo, pues en un esquema comercial, de una red comercial, pues lo que va a privilegiar son los intereses comerciales, ¿no? Y entonces voy a tener acuerdos con ciertos proveedores para privilegiar determinado contenido, o también ver el contenido que me genera mayor tráfico, ¿no? Por ejemplo, si tengo el problema que ha surgido con Netflix, por ejemplo, ¿no? Me genera muchísimo carga a esta, pues estoy pensando si le cargo más la mano a esto o no, ¿no? ¿Por qué? Porque mi prioridad es simplemente de negocio, eso es lo que yo quiero. Ahora que empiezan a generar sus redes, Facebook, ¿no? Que empiezan a generar sus infraestructuras y que ya van a tener ahí sus drones y van a mandar por satélite, ¿cómo se irá a regular esa, o cómo van a trabajar ellos? ¿Quién sabe, no? O Google, que también está sacando sus propias infraestructuras, pero las redes que están basadas, otras redes que por ejemplo son comunitarias, voy a referirme no tanto al caso de nuestra red, porque yo creo que es todavía, estamos desarrollando este esquema, pero ya se ven algunos valores, pero lo podemos ver en una red que está más desarrollada, como es el caso de Gifinet en España. Y por ejemplo, esta red pues es abierta, libre y neutral, ¿no? Y tiene dos principios para… yo digo que son tres principios. Bueno,
tres principios para desarrollar la red. Ellos dicen, la prioridad está en la conexión persona a persona, ¿no? Se privilegia, en el caso, no hay control de tráfico, o sea, no hay el control de tráfico. El control de tráfico primero rige un principio que se prioriza la persona a persona, ¿no? Videoconferencias, llamadas, todo esto. Y después ya los paquetes de información. Y estos dos principios se pueden romper si hay alguna situación específica dentro de la comunidad que lo requiera. Y entonces se tiene que ir al valor principal, que es la cooperación. Y yo creo que eso pasa en las redes comunitarias, ¿no? La censura que se pueda dar a ciertos contenidos va en función de ¿qué? Del bien común de esa comunidad y lo que ellos decidan que es para eso. Gracias. Y yo quiero regresar justamente a la trampa de los conceptos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con el asunto de en función de qué van las cosas. Tenemos prioridades diferentes y todo el tiempo están cambiando. Justamente hay toda una discusión sobre el asunto de que una cosa es discriminación y una cosa es priorización, por ejemplo. Hay quien maneja esa idea. Yo también he sido muy cuidadoso de las analogías, hay que siempre tener mucho cuidado con analogías de un campo a otro. Me puedo meter aquí el problema con los doctores probablemente, pero me gustaría usarla, porque se ha hablado de neutralidad desde comparándola con el mercado de hamburguesas, con de los coches, etc. Pensemos, por ejemplo, a nadie podría decir que es discriminación que haya un área de emergencias en un hospital, ¿no? Frente a los otros casos. Me parece que está justificado, o podemos decir está justificado porque hay un criterio médico, que es lo importante, que está diciendo, ¿sabes qué? Pero no podemos decir que es discriminación cuando, dándole poder al paciente, le damos a la gente de urgencias una serie de paquetes para saber en qué orden van a ser. Pero también, bajo cierto concepto, podría ser un modelo, como dicen, sobre todo la gente de la industria de los ISPs, dicen, bueno, es la libertad de elegir. Porque además el asunto es que seamos transparentes, ¿no? Y que seamos transparentes y que transparentemos este menú para obtener tu ticket golden, platino, silver para la atención de emergencias, ¿no? En efecto, también ocurre que he escuchado a ISPs decir, ¿sabes qué? No, o sea, hay gestión de tráfico en el caso de congestión, ¿no? Hay congestión, una emergencia, o hay un huracán, o hay un incendio, o se reventó una planta nuclear, tiene que haber algún tipo de injerencia en el tráfico. Entonces no hay neutralidad. Y como no hay neutralidad, es una ficción, quítenlo de la ley, ni lo pidan. Me parece que extrapolamos mucho las cosas y en efecto el asunto son los criterios. Y aquí en este caso, como en el hospital hay criterio médico, que es el que debe prevalecer y no el comercial, en este caso, pues también en el momento que hablamos de Internet, son los criterios de este polígono tan complejo los que deben de prevalecer y no solo uno, que ese es el asunto y por eso es el motivo de que sea multi-stakeholder este panel, ¿no? Voy a agregar una serie de ideas a lo de la discriminación. Cuando nos conectamos a Internet no solamente accedemos a un contenido, de hecho el concepto de acceder a Internet no es así. Uno pasa a través de muchas conexiones y de muchos servidores que uno ve. Digamos, uno ve, por ejemplo, entra a Facebook, entra a Twitter y ve uno la dirección de Twitter, pero uno pasa por más servidores, ¿no? Y sí hay técnicamente una diferencia entre priorización y una discriminación abierta. Y en ese sentido me gustaría más bien plantear una pregunta de cómo es que se entiende la tasa cero desde la perspectiva, por ejemplo, de cómo yo puedo construir mi privacidad. Yo cuando accedo a Twitter, por ejemplo, lo hago a través de una VPN, pero el problema de hacerlo a través de una VPN o hacerlo a través de Tor, hay un problema, porque eso está discriminado dentro de la tasa cero, entonces la posibilidad de que yo pueda usar, entonces ahí se ve vulnerado mi posibilidad, ¿no? Entonces me gustaría que es una pregunta y es un planteamiento, ¿no? Porque estamos pensando que Internet solamente es acceso, pero Internet es interconexión, son nodos y son personas. A veces paso a través de otras computadoras, ¿no? Otras computadoras que a lo mejor no es mi destino final. Entonces, ¿cómo es que se plantea esto? Porque veo usuarios, veo acceso, pero veo que se queda solamente ahí cuando Internet es mucho más que eso.
Esa y luego por este lado. Me parece importante, quizá sea un poco regresarnos a la raíz de la ley, pero me parecería importante retomar los principios que establece el artículo 145 de la ley, porque ha habido mucha discusión con respecto a estos principios que establece el 145 y posteriormente lo que prevé el 146, ¿no? En el 145 hablamos de 7 principios que mencionaré brevemente: libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia e información, gestión de tráfico, calidad, sostenido de la infraestructura. Si bien estos principios están relacionados con todos los elementos de debate de los que estamos hablando en esta mesa, me parece importante que en cuanto al tema de priorización nos vayamos al artículo 146, ¿no? Contemplando que los concesionarios el servicio de acceso a Internet respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada por los usuarios. Entonces me parece que hay un reto interesante en el que tenemos que plasmar bien esa diferencia y esa convergencia entre priorización y no discriminación. Entonces me gustaría mucho, pues yo les reitero que en el regulador estamos apenas discutiendo, estudiando y cuantificando todos los conceptos y pues a mí me interesa mucho escuchar cuál es la postura de ustedes con respecto a estos dos artículos, porque bien lo mencionabas, ¿no? Los artículos son un poco… Uno establece principios muy fuertes y mientras que el otro abre un poco la puerta al cadenero, ¿no? Al que está en esa puerta diciendo quién entra, quién sale, quién va primero, quién va después. Entonces, más que manifestar una postura o una opinión, me gustaría escuchar respecto a estas dos vertientes que establece la ley. Sí. Bueno, yo creo que uno de los problemas que ha suscitado incluso recientemente en las últimas lineamientos que sacó el instituto, que tenían que ver, por ejemplo, con esto de las señales de televisión, ¿no? Es la interpretación respecto a un artículo de la ley. Y se deja de ver a la ley o como un sistema, ¿no? El contenido de la ley o el contenido de una regulación de una conducta no está en un artículo, sino está en todo el sistema jurídico. Y ese artículo, por ejemplo, tendría que interpretarse a la luz del artículo 54, por ejemplo, que habla ya más de todos los principios constitucionales que tienen que ver con el desarrollo y la regulación de las redes. Es decir, cuando se vaya a regular, no hay que ver nomás este artículo y qué dice este artículo y cómo lo saco, sino toda una serie de principios que están ahí, que están establecidos en la Constitución y que van más allá de lo que pudo haberse pensado con respecto a ese artículo. Y entonces vamos a ver que eso implica también el ejercicio de muchos derechos. Yo quiero, porque a veces estas palabras pueden interpretarse de cualquier manera y todo el mundo dice, sí, la competencia, la flexibilidad, pero a la hora de aplicarlo en el caso, esos principios es donde se perciben desde diferentes realidades. Entonces, un poco abundando en este punto, podemos ver cómo a veces a lo mejor se puede, este principio de no discriminación, a lo mejor sucede en algún lado, ¿no? Bajo otro principio que es mayor. Yo solo por poner un ejemplo, por ejemplo, hay una red comunitaria que compite con una red pues aquí está al lado mi colega de Telefónica, ¿no? Ahí está. Y entonces, por ejemplo, Telefónica pues le ofrece el servicio sin discriminación a todo mundo, ¿no? Y esta red en la comunidad ha decidido que a los niños no se les da teléfono. Y si una persona, una familia quiere darle o pedirle teléfono para el niño, no se puede, y no se lo pueden vender, la red comunitaria lo tiene prohibido por la comunidad vendérselo. Ahí estamos frente a una discriminación. Es decir, pero hay un principio mayor que tiene que ver con la capacidad de la red, con que los niños no es conveniente según ellos que los niños estén utilizando el teléfono porque se distraen en otras cosas, no sé. Pero es la posibilidad de una comunidad de inferir en muchos ámbitos que son derechos, educación, todo lo que sea, con respecto a la regulación de una red y que probablemente esté actuando en contra de un principio discriminatorio, ¿no? Por eso tiene que ver mucho
esta escala de valores. Sobre la ley, y seguiré insistiendo en que el concepto pro persona sigue inexistente, no hay un capítulo como tal, eso hay que decirlo, pero es una discusión que es parte de esto, pero es una discusión mucho más amplia. Y lo que me refería a la discriminación o a la priorización es que en Internet no solamente importa a dónde vas, sino por dónde vas, ¿no? Entonces, eso hay que contemplarlo, ¿no? Porque yo a veces voy a un lugar, pero a veces prefiero ir por otro lugar, digamos otro camino más bien, ¿no? Entonces eso es Internet, y lo que decía en un inicio en mi participación es que desgraciadamente los intereses de los proveedores de acceso a Internet y de los grandes contenidos de Internet han modelado la discusión y han modelado políticamente qué hay que discutir, ¿no? Entonces hablamos ya de usuarios, evitamos usar el concepto pro persona, fundamental, y la posibilidad de poder tener un contrapeso de poderes se vuelve muy complicado. Justo lo que decía Eric, el momento que llega de limitar los lineamientos, ahí es donde se ve cuáles son los intereses preponderantes que terminan delimitando los lineamientos. Alejandro, Pablo. Gracias, Eric. Primero, transmito un comentario en Twitter, en el canal abierto de este evento, de Alejandro Martínez Varela. El ingeniero Martínez Varela es otro de los internetífices originales de México en la Universidad de Guadalajara, que menciona que, leo textual, ninguna red es neutral. Perdón, el primer tuit es: interconexión fue requerimiento operativo, condición para desincorporar el backbone de la National Science Foundation en 1995. Y segundo, ninguna red es neutral, pero la interoperación, internetworking, debe serlo. Y esto nos lleva a tratar de segmentar un poco la discusión, porque ya se ha hecho esta distinción repetidamente, pero sin que sea tan tajante, que es que una visión de la neutralidad de la red importante es la neutralidad de la red vista desde el usuario en un punto final y en el sentido de usuario y consumidor, del cual coincido con Jacobo en discrepar como única categoría. Es decir, sí tenemos una enorme mayoría de personas que usan la red que son usuarios o consumidores, pero además son ciudadanos, además son productores, además son activistas, es decir, son muchas cosas más que usuarios o consumidores. Y segundo, y son internetífices, pues son hacedores de Internet. Y segundo enfoque en neutralidad de la red es el de interconexión. En el enfoque de interconexión, los requerimientos de la neutralidad de la red son bien diferentes, porque son contratos comerciales entre grandes compañías, entre grandes proveedores o comunidades y proveedores particulares. Respecto a lo de valores que menciona Eric Huerta, te agradezco mucho, sospechaba que esta iba a ser la explicación, ¿no? La comunidad censura porque es la comunidad discrimina en tráfico porque es la comunidad. Y entonces también tenemos que ver qué valores son los que efectivamente se proyectan. Vuelven otra vez muy complejo esto, ¿no? Y la comunidad se da derechos que no sabemos si todos sus miembros consideran que están bien arrogados al representante o al operador. Primeramente no son todos, no es la comunidad completa en una asamblea la que dice pon esta dirección IP en la ACL del ruteador, ¿no? Hay alguien haciéndolo a mano. Y esto nos vuelve pues al concepto. Tenemos que hacer conciencia y volver a reflexionar en este tema sobre lo que ha significado poner en manos de un proveedor privado, de un mercado, que es un enorme recurso humano, de la humanidad, no quiero decir recurso público porque esto tiene implicaciones legales importantísimas. Y la discusión de neutralidad de la red, regreso a una palabra utilizada inicialmente, es una ficción o una utopía, es decir, es una ficción deseable, pero con definiciones que yo creo que estamos viendo que requieren una segmentación y un espacio de complejidad. Respecto a los lineamientos que está por emitir o que tiene que procesar este año el Instituto Federal de Telecomunicaciones, yo creo que está muy claro en esta discusión y lo que estamos viendo en el reflejo en Twitter y otras esferas públicas, que esta consulta debe ser mucho más abierta que la que se planteó recientemente para otro tema, que era solamente para partes interesadas debidamente precertificadas.
esta discusión a lo mejor puede aprovechar la esfera pública y el espacio público tanto como los mecanismos ortodoxos y tradicionales de las consultas que ya son específicamente convocadas por un órgano de gobierno. No puede esperar el IFT que lleguen cartas específicas y que esa sea su única sensibilidad a lo que la comunidad o las comunidades piensan. No, funciona, creo, sí. IFT tiene que emitir lineamientos. Supongo que lo que tendrá que hacer es concretar los principios del 145, ¿no? Libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia e información, gestión de tráfico, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura. Están muy bien estos principios. Hay que definir exactamente de qué se trata. No discriminación. Yo me sentiría más, porque hemos llegado a acuerdos. Hemos llegado al acuerdo de que Internet no es neutral, está bien, y hemos llegado al acuerdo de que no todos los contenidos en Internet tienen la misma importancia. Yo diría no discriminación. Perdón por la interrupción, pero depende del importantómetro. ¿Dónde calibras tu importantómetro? Discutimos eso. Discutimos qué tan importantes son unos u otros, pero no todos los contenidos son igual de importantes. ¿Para quién? Depende de los contenidos. Hablabas de urgencias en un hospital. No todos los contenidos son igual de importantes. Así pienso yo. Habría que buscar, a lo mejor, añadir a la no discriminación, hablar de no discriminación arbitraria. Ahora mismo, en la legislación, ya existen condiciones para diferenciar contenidos o bloquear contenidos. Hablamos de pornografía infantil, hablamos de apología del terrorismo. Hay ciertos contenidos que ya regulatoriamente exigen un trato diferenciado. Nadie discute eso. Pero quería volver al origen de tu pregunta, porque tú decías, no, es que el consumo, el aumento del consumo en datos en banda ancha ha hecho que las condiciones sean distintas. ¿Hasta qué punto eso puede suponer una saturación de las redes? A mí no me gusta ese argumento, es cierto, pero no, me parece que no debemos ser alarmistas. Las redes de telecomunicaciones pueden desarrollarse más, pueden adaptarse pero es un problema, yo diría que es más bien un problema de mercado y tiene que ver con las redes en zonas rurales. Me explico. En Estados Unidos, al día de hoy, el 50% del tráfico corresponde a Netflix y a YouTube. Y ahí lo que se tiene es un problema de mercado. ¿Por qué? Porque lo que significa es que los usuarios individuales están financiando el desarrollo de las redes a costa de grandes consumidores de datos. Podríamos buscar un esquema en el que participen otros actores en la financiación del desarrollo de las redes. Eso podría facilitar, es decir, el ampliar el peso en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones a otros actores, cuyos negocios son muy rentables en Internet, puede ayudar a extender infraestructura en zonas rurales. Por eso, a lo mejor no es lo mismo hablar de este tema en Estados Unidos o en países donde las redes de telecomunicaciones están muy desarrolladas que en países donde de lo que se trata es de facilitar las condiciones para ampliar los niveles de penetración. Gracias. Bueno, desde una perspectiva jurídica, que también puede ser técnica, no solamente la informática, pues en efecto el IFT tiene un reto importante, no solamente dar una lectura, porque así no se hace también, dar una lectura literal de lo que ocurre ahí, sino dar una lectura bajo una serie de principios, tanto constitucionales como convencionales,
en las cuales se inserta México, porque México, curiosamente, y no sé hasta qué punto podemos estar enterados de eso, tiene el problema de la neutralidad, ya ahora una disposición de ley, muy sui generis. En efecto, Estados Unidos, por ejemplo, el regulador es totalmente diferente en términos de diseño, lo sabes de sobra, pero también en la manera en la que se administra o se entiende y se regula la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Es sumamente distinto. También hay diferencias sustanciales, a pesar de pertenecer al mismo sistema jurídico, entre Europa, en materia de tradición jurídica sobre la libertad de expresión, y México. Pero en donde hay muchas similitudes, que podrías decir que es Latinoamérica, pues también hay muchas diferencias. No es lo mismo los reguladores brasileños o chilenos que el regulador mexicano, ¿no? Entonces estamos en una situación muy específica donde además de todo tenemos la prohibición expresa de la censura previa, el artículo 7, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos, por cierto, un principio que no los jerarquiza, constitucional no jerarquiza la interconexión sobre la no injerencia arbitraria, sino los pone como elementos que son en sí mismos consustanciales, ¿no? Tiene ese reto específico y México tiene una cualidad política además muy específica que entiendo que la agenda para la expedición de estos lineamientos lo lleva casi hasta septiembre, ¿no? Más allá. Y va a ocurrir muy seguramente después de que se concrete los detalles de lo que va a terminar siendo la discusión de neutralidad en Estados Unidos, ¿no? Muchos pensamos, quizá, y me parece que estaría muy bien que el IFT respondiera de manera negativa a este presupuesto, es que pues se van a ver demasiado influenciados por lo que sea que decidan, en un lado u otro, es más, casi condicionados políticamente, ¿no? Los comisionados de IFT a pesar de que han mostrado en algunos casos más autonomía que otra, parece que tienen miedo a ejercerla. Entonces, en ese sentido, el IFC tiene que mostrar de qué lado está, en este caso en específico, y en efecto, como dice el doctor Pisanti, tener una perspectiva de usuario, ¿no? Los usuarios al centro. Entonces, tiene ese reto, sobre todo, y además no dejarse llevar por otro tipo de alarmismos, porque sí hay alarmismos, desde luego que sí, pero el alarmismo, por ejemplo, el de muchos ISPs en Estados Unidos que te dicen que esencialmente si no le cobran a Netflix o no le cobran a Google, lo que va a pasar es que se va a precarizar la red, nos vamos a quedar sin internet, vamos a regresar a las cavernas y vamos a tener que estar persiguiendo dinosaurios, ¿no? Lo cual eso sí es un alarmismo, me parece francamente rebasado, ¿no? Pues me gustaría volver a lo que comentaban sobre el desarrollo de las redes rurales, ¿no? Entonces decir, pues la idea es que estos que tienen dinero, que son Netflix y están haciendo negocio con esto, pues que sean los que inviertan. Sí es posible, pero es una postura. Y es una postura que encierra concepciones y que encierra valores, ¿no? En donde vemos a unas personas que están ahí en lo rural como pasivos consumidores, que les tiene que llegar la tecnología y que esos pobres no pueden hacer nada más que esperar a que el gran inversionista lleve su dinero y le ponga ahí. Eso es mentira y ya se acabó. Es decir, la tecnología afortunadamente se vuelve cada vez más accesible y la gente puede construir sus propias redes. Y además son mejores que las redes comerciales que actualmente están haciendo. Y eso yo no lo digo, sino se calcula que, por ejemplo, Gifinet está arriba de la media europea en España, en los pueblitos en los que está. De 100 megas de conexión a un costo mucho más bajo que el que se ofrece comercialmente. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con esto, que es un poco a lo que yo venía desde el principio. Bueno, si Netflix quiere invertir, o si impulsamos a Netflix, o si creamos las condiciones para que Netflix, para que Google, para que todos ellos inviertan, que, bueno, eso es parte de la libertad, todo el mundo puede hacer eso, pero privilegiar, por ejemplo, este tipo de inversionista, te lleva a que este inversionista pues quiera recuperar su negocio con obviamente obtener la ganancia específica y que te consuman ese producto, ¿no? Es como la gente que te regala la impresora o las máquinas de café, estas ahora que están las de Nestlé, te regalan la máquina y te cobran el café, ¿no? Es decir, estas cosas pueden pasar, pero ya tenemos, y eso que volvemos un poco a lo que decía Jacobo, lo que decía Alejandro, las personas, los ciudadanos no son nada más consumidores, también construyen sus redes. Es decir, ¿cómo hacemos en la regulación para que estos nuevos actores puedan entrar en condiciones de igualdad para desarrollar esas redes?
y ver, empezar a ver cómo trabajan la neutralidad desde esas otras perspectivas, ¿no? Gracias, Eric. Yo creo que estamos ya, no sé cómo estamos de tiempos, Eric, pero hay un par de temas en estos marcos que me parece importante subrayar. En la comparación y la referencia obligada, desde luego, es la discusión de neutralidad de la red que hay en Estados Unidos, porque es una discusión muy ruidosa, muy sensible, es una discusión paradigmática en muchos sentidos, es una discusión que va a tener una influencia, va a ser una referencia pro, contra, pero va a ser el espejo en el que se miren muchas otras regulaciones de neutralidad de la red. De hecho, hay más de uno entre nosotros que es escéptico respecto a la bondad de la ruta regulatoria que se está tomando en Estados Unidos, porque será por lectura o será por edad, pero conoces los chicotazos que da la ley de las consecuencias inesperadas, y algo que parece ser una muy buena idea en un contexto puede resultar ser una mala idea en el mismo contexto y muy difícil de trasladar. Y voy al punto específico. Toda la tradición regulatoria de telecomunicaciones, incluso de televisión primero, de broadcast en Estados Unidos, está muy anclada en una tradición que no tenemos en México y que sí es muy fuerte en el ámbito anglo. No es tanto el tipo de derecho consuetudinario contra jurisprudencial o como se llamen estas cosas, sino el common carriage, el hecho de que el propietario, un camino que atraviesa una propiedad privada, y esto viene desde Inglaterra por lo menos, un camino que atraviesa una propiedad privada, un camino que es propiedad de un particular, puede ser transitado libremente por todos, incluso sus competidores y en un descuido hasta enemigos. No tenemos esa tradición en México, la tradición de caminos sobre la que nos construimos, como yo la entiendo, en parte es una tradición de alcabalas y aduanas privadas, es una tradición de que hay que pagar por cruzar la propiedad, pedir un permiso especial, que no se dio mucho en México, porque la otra tradición es que el camino es público. No tenemos realmente una tradición de caminos privados, más que muy recientemente con la introducción de autopistas de cuota fuera o dentro de las ciudades que son operadas por particulares como una concesión pública. Entonces, estamos teniendo que crear los conceptos para compartir infraestructuras más allá, digamos, de una relación puramente comercial. Y esto debemos tenerlo en cuenta siempre que estemos mapeando el debate de Estados Unidos en particular. Se da en un contexto muy diferente de cómo se comparte y cómo se usa para el bien común la infraestructura. Esto creo que es muy importante que el instituto lo considere en este mapeo. Es un mapeo que no puede ser automático a pesar de su gran influencia. Listo. Bueno, me gustaría mencionar algunos puntos. Primero, Alejandro, con respecto a lo que comentabas, que en la creación de ciertas disposiciones o lineamientos el Instituto ha invitado o ha acordado o escuchado a actores específicos. En este caso, me permito acotarlo a neutralidad de la red. Todos somos actores involucrados, todos somos actores interesados, tanto el gobierno como la sociedad civil, como cada una de las personas, porque el Internet es una herramienta de todos y para todos. Entonces, en este sentido sí me gustaría dejar muy claro que el Instituto está abierto al diálogo con todas las partes, no interesadas, con todas las partes, porque todas las partes son consideradas actores interesados, ¿no?, en este debate. Entonces, más allá de la consulta pública, que sí se hará de conformidad con el artículo 51 de la ley, que tenemos que hacerla por tratarse de disposiciones de carácter general, más allá de esa consulta y ese proceso formal, estamos abiertos siempre, y quiero reiterarlo, al diálogo y repito, todos somos actores interesados en este tema. Y bueno, Pablo, con referencia a los temas importantes, me parece un poco delicado que hablemos, que le demos una importancia, que tomemos un termómetro para definir qué temas son importantes para quiénes o qué contenidos son importantes para quiénes sí, para quiénes no.
puesto que pues, tenemos que considerar que partimos de un sistema de igualdad y de acceso a la información con equidad. Entonces, no podemos, yo hablo desde mi trinchera, desde nuestro ámbito de competencia, es muy complicado definir qué contenidos puedan privilegiarse por tema de importancia, ¿no? Debido a que el Internet tiene que ver con todas las actividades sociales y económicas del país. Entonces, sí, igual me expresé mal. No quiero decir que… Lo que quiero decir es que en la experiencia de Internet no todos los contenidos son iguales. Y antes, por ejemplo, se mencionaba, en una videoconferencia, por ejemplo, le damos mucha importancia a que se corte la conexión. Pero a lo mejor no nos importa tanto que un mail llegue 2 segundos después. Contextualizando el momento quizá, ¿te refieres al momento en el que se… Simplemente digo que los contenidos no es lo mismo un mail que una videoconferencia. Bien. Ahora, un segundito, voy a terminar nada más. Con respecto a las mejores prácticas internacionales, bueno, por supuesto que estamos evaluando y analizando el contexto internacional, sería absurdo no hacerlo, ¿no? Sería absurdo hacer caso omiso de la experiencia internacional y de hacia dónde va el debate y el consenso a nivel internacional, pero sobra decir que somos un órgano dotado de autonomía y en ese sentido, pues, reconocemos que nuestra realidad es muy distinta a la estadounidense, reconocemos que hay un debate interesante en el sentido de neutralidad de la red ahí y en muchos otros países. Sin embargo, nosotros no estamos alineando la creación de estos lineamientos y estas disposiciones en el sentido en el que va ni los Estados Unidos ni nuestras contrapartes latinoamericanas. De hecho, en un reporte de la consultora Ovum en 2014, el instituto salió calificado de entre los más altos en la región latinoamericana en la libertad y en el marco regulatorio y la libertad institucional que tiene debido a las características que le fueron dotadas al instituto a partir de la reforma, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al tema de mejores prácticas, por supuesto que se toman en cuenta, sería, repito, absurdo no hacerlo, pero no nos estamos guiando necesariamente por el marco concebido por ningún país. Y me gustaría nada más poner en la mesa también que tengamos en mente en todo este debate que también entran nuevos elementos a competir en el mercado de las telecomunicaciones en México, como lo es la red pública compartida de telecomunicaciones en banda de 700. Entonces, siempre en nuestro debate tengamos en cuenta pues, cómo se mueve, cómo se está moviendo y me duele decirlo, pero el ecosistema, tomemos en cuenta cómo se está moviendo y cómo se está complementando este ámbito para que no nos olvidemos de ciertos elementos importantes. Ok, Jacobo, Alejandro. Bueno, es una anotación, primeramente priorización de ruteo o priorización con un cortafuegos es una cosa y discriminación arbitraria abierta es otra cosa. Y ahora mi preocupación es que ver de una forma tan reducida Internet a punto de llegar a un contenido. Internet es un proceso social, hay muchos contenidos, digamos, más bien datos que se generan incluso que podemos construir en mismo Internet, y un correo electrónico es un proceso, no es un contenido, se va construyendo a lo largo de ese proceso. Entonces mi pregunta es, no sé cuál sea la experiencia, de uso de Internet que se tiene acá, pero me parece una visión bastante reducida que mata con muchas de las posibilidades como lo que se entiende Internet. No generalizo que sea la visión, pero parece que es una visión dominante, se habla contenido y creo que eso no aporta suficiente para entender Internet como un proceso social amplio de creación. Alejandro. Alex. Gracias, Eric. Primero a Pablo, no hay que confundir, o sea, que las aplicaciones tengan distintos criterios técnicos para la clase de conexión que les da soporte, es una cosa, es un tema técnico y de ingeniería complicado, complicadísimo de manejar,
¿no? El correo electrónico tiene una enorme tolerancia al delay y una gigantesca tolerancia al jitter, ¿no? Mientras que la videoconferencia o el video en línea no lo tienen. El éxito de las aplicaciones de video, por ejemplo, de películas tipo Netflix, en parte es la administración de los buffers, es decir, la aplicación está respondiendo a estos criterios. Hay que conocerlos. ¿Cómo va el operador a responder a estas cosas? Es decir, cuáles son los costos que se le imponen al ISP junto con las obligaciones, es importante. Si tú vas a autorizar DPI o vas a autorizar una serie de mecanismos de reservación, etcétera, sí vas a poder saber mucho qué viene en el contenido y tomar decisiones. El criterio más fundamentalista, y digo recargando aquí las tintas, sería que solamente puedes operar como ISP, como proveedor, con base en lo que venga en el header. Lo único que vas a conocer es el protocolo en este caso. Entonces vas a decir, esto es correo, se puede ir por un canal más tolerante, esto no es correo, y si es un puerto de esos así como el 4096, no vas a saber qué es. Entonces, estos son los temas que vuelven complejo el tema, el de neutralidad de la red, pero hay que tener cuidado en no usarlos para mistificar y oscurecer el tema el aspecto de discriminación arbitraria. Yo coincido y hay que subrayar el criterio de Jacobo, o sea, sí hablamos todo el tiempo de usuarios y contenidos, es decir, se parece mucho al broadcast, pero tenemos que ser enfáticos precisamente en que el valor fundamental que debemos preservar en Internet, estos 4 o 5 valores básicos de neutralidad que viene del principio punta a punta, los principios de la racionalidad técnica, de interoperabilidad, de apertura, etcétera, dieron lugar a un valor más agregado que tenemos que preservar, que es este de permanent beta, este valor de innovación sin pedir permiso. Si para innovar social o técnicamente tú necesitas una VPN y necesitas usar Tor, el proveedor no debe poder interferir con eso. Tú estás tomando, por otra parte, como usuario, una decisión. Si tú entras por una VPN o entras cubierto por Tor a Twitter, Twitter no va a tener datos de tu localización geográfica y vas a perder una serie de valores agregados posibles. Entonces, es una decisión de consumidor. Repito, el consumidor no hay que tratarlo como tonto y hay que ayudarlo a que tome mejores decisiones. Pero no hay que tomar algunas de estas decisiones por él, sino dejar que se vayan a la orilla. Y esto conecta finalmente el principio de neutralidad de la red con un principio de subsidiariedad, que es este de enviar las decisiones lo más a la orilla posible. El operador, mientras más grande sea, más obligado está a la neutralidad, y yo discreparé con Eric Huerta de el nivel de arbitrariedad que la comunidad se permite, pero no mucho, mi discrepancia, mientras ese sea el nivel de arbitrariedad que se permite como valores en todos los planos. Si es una comunidad que es no discriminatoria en toda su vida y discrimina en Internet, pues sí tenemos un problema. Si discrimina porque esos son los valores aceptados, es otro el problema. Antes de seguir escuchándolos, quisiera como hacer una recapitulación básica. Seguimos sin llegar a un punto claro, porque justamente estamos metidos en ese polígono que hablaba Carlos, esa complejidad, en donde no nos queda muy claro cuáles son los nuevos modelos de negocio. Queremos seguir haciendo negocio a la antigua con nuevos modelos de negocio, aparente nuevos modelos de negocio. Queremos seguir manejando la red con un agotamiento de direcciones IPv4, y por eso ha surgido también un problema de neutralidad, porque los ISPs estiran su pool de direcciones a lo máximo, olvidándonos del principio básico de Internet, que todo equipo que estuviera conectado a la red debería tener una dirección enrutable. Ojo, no digo homologada porque esa es otra burrada, enrutable de IP, con lo cual era muy fácil identificar y hacer comunicación punto a punto, que es el principio básico de Internet. Comunicación punto a punto sin que la capa de arriba se entere de lo que está pasando en la de abajo. Simple como eso. Y se nos olvida. Hice este alto porque seguimos en esa misma discusión, que si los ISPs, que si el usuario, y seguimos viendo esto como usuarios, cuando en principio lo que está ofreciendo la red y el cambio fuerte es que cada quien pueda hacer el aporte que se le venga en gana y de la forma en que se le venga en gana,
siempre y respete los principios de comunicación punto a punto o comunicación uno a muchos o de muchos a muchos, que fue lo que abrió la red como tal. Mi pregunta para la mesa es si la infraestructura que viene, en ese que se dijo aquí, soñemos cuál es el Internet que viene, pues no es de que ya viene, lo necesitamos usar IPv6. ¿Qué va a pasar con IPv6 y la neutralidad de la red? ¿Qué va a pasar en esa coexistencia entre IPv6 y IPv4, aplicaciones nacientes, emprendedores, porque eso está muy de moda ahora, tenemos una sociedad de emprendedores frustrados, pero esa es otra historia que contar en otro momento. ¿Qué va a pasar con IPv6? ¿Qué va a pasar con las redes comunitarias? ¿Están preparadas para hacerlo? ¿No están preparadas? Los operadores, los que están desarrollando aplicaciones. Y antes de darle la palabra a la mesa, quisiera dar la palabra a alguien de ustedes por ahí que haga una pregunta o una aportación igual en no más de 3 minutos, ¿sí? Entonces, surge por ahí. Gracias, buenas tardes, Sandra Rodríguez. Bueno, una pregunta. Ahorita están haciendo alusión mucho a un ISP como un punto de acceso, técnicamente. Ahora yo veo que esta nueva regulación tiene un tinte para tener, se me fue el nombre, comercializadores. Yo creo, o me gustaría que este panel me pudiera hacer la diferencia entre un ISP puro y llano y un servicio de telecomunicaciones, que yo donde veo que hay un punto de diferencia es bajo la definición que da la Organización Mundial del Comercio versus una definición que pueda dar la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Te damos chance a ti? Mientras busca la respuesta desde el punto de vista del operador. Yo creo que el futuro de las redes y también su neutralidad, o sea, se tiene que ver la neutralidad desde qué tanta apertura hay, no solo en la administración o en el usuario, sino en quien construye la red, ¿no? Ahorita por ahí se mencionó a la red compartida, ¿no? Entonces, la red compartida se piensa como un nuevo esquema, ¿no? Pero en realidad es bien difícil pensar en nuevos esquemas, ¿no? Porque nomás, ahora sí que a veces luego es la misma gata nomás que está revolcada, ¿no? Ahí está, ya es nuevo, ¿no? Pero no podemos pensar en un gato con 2 cabezas o en un gato que no sea gato, ¿no? O en una cosa que no sea esta. Y por ejemplo, en el caso de la red, que se ve como una infraestructura que es abierta y que da a dar la posibilidad de que varios entren a esa red y provean los servicios, pues hay que ver cómo se construye, porque ¿quién va a poner toda esa infraestructura, ¿no? ¿El Estado o en asociación con una sola empresa? ¿Esa es la única posibilidad? O se puede decir, éntrenle, vaya la gente ahí, vaya construyéndole y se va a administrar de esta manera, bajo ciertas reglas, bajo estos parámetros, pero todos construyan su cacho de red y entonces hagamos de esta realmente una red pública, que se puede, pero nos cuesta trabajo pensar. Pero entonces decimos, este es un modelo que ya es nuevo, pero no es tan nuevo. Entonces, ¿cómo? Yo creo que los riesgos están y en poder analizar todas las capas, ¿no? del Internet, desde los fierros hasta los contenidos, las conexiones, todo esto. Si realmente estamos trabajando pensando en redes abiertas o de algunas formas con reglas en la ley, con esquemas de mercado solamente establecidos para ese tipo de cosas, estamos restringiendo el acceso a estas redes de los
los usuarios que no son nada más usuarios, ¿no? Sino que son personas que pueden trabajar en cualquier cosa. Me gustaría responder de conformidad con la ley. La ley no define proveedores de servicio de acceso a Internet, pero sí define a las comercializadoras, que son cualquier prestador de servicio de telecomunicaciones, y en el marco de las concesiones y autorizaciones que establece el artículo 170, todos los autorizados o concesionarios podrán comercializar todos los servicios de telecomunicaciones y podrán acceder a los servicios mayoristas ofrecidos por concesionarios, comercializar servicios propios o revender los servicios y capacidad que previamente hayan contratado con algún concesionario y contar con numeración propia, es decir, entre otras, pero si bien la ley no define a los proveedores de servicio de acceso a Internet, los mete en la canasta de comercializadoras y autorizados. Como dicen en las caricaturas, lástima que esto ya terminó. Me acaban de avisar, como digo, estábamos calentando motores apenas y me acaban de avisar que creo que ya se acaba. Si me dan 2 minutos nada más para tratar de aterrizar varias cosas que quedaron en el aire. Una de ellas es, se habló de interconexión de redes, pero nunca hablamos de los IPX y por lo tanto… IXPs, perdón, y se me vino un protocolo de Nobel en la cabeza, 1980 se me vino a la cabeza. Y por lo tanto, también la discusión de entre carriers, que aquí nada más hay uno y no se vale, como dicen, el que vino que pague el pato, y que es justamente la discusión que entre carriers traen de que si no tengo un punto claro de interconexión, ¿por qué le voy a dar tráfico al de la competencia sobre mi red? Esa es una política que sí está pasando en México, al menos entre Telmex, Axtel y Telefónica. No se han puesto de acuerdo y es algo importante que tendrían que ponerse de acuerdo en un futuro. Mientras no haya puntos de intercambio claros y precisos, la misma neutralidad total de la red va a padecer y vamos a seguir haciendo intercambio en los puntos de interconexión en Estados Unidos, con todas las sabidas priorizaciones del tráfico que esto trae. Ese es un punto serio que hoy, por desgracia, no nos dio tiempo y porque además pues faltaba otro carrier para realmente hablar de lo que implica esto. Otro de los puntos que tenemos que se quedó ya en el aire es IPv6, que sería el motor de desarrollo para este país y no seguir comprando espejitos y Network Address Translations por como se les da y a todas horas y en todo momento, que eso también le pega a la neutralidad de la red y a la priorización del tráfico mismo en la interfase que todos los operadores nos entregan en nuestra casa para conectarnos a la Internet, porque nos dan una sola dirección, con todo lo que se lleva atrás. Y algo bien importante, la ambición que es la sobresuscripción del tráfico. ¿Cuánto tráfico se está sobresuscribiendo respecto a lo que los estándares internacionales marcan que debería soportar el protocolo MPLS en el caso de IP? Hay muchas cosas, en este punto me centré nada más en lo técnico, en lo social hay muchísimo más que hablar, que nos darían 3 días aquí y que espero que nos den para seguir esta discusión en este y otros foros. Pues gracias por estar aquí y sigamos hablando de gobernanza de Internet y no confundamos la gobernanza de Internet con gobernanza de la sociedad para la información. Gracias. Pues vamos a darles un aplauso muy importante. Gracias de verdad. Increíble, muy interesante mesa. Y ahora a mí me toca la parte agradable. Los invito a comer. En la parte de atrás, en el vestíbulo, tenemos pues unos bocaditos por ahí, algunas cosas muy sabrosas. Y ¿qué les parece si nos vemos de regreso a las 3 para iniciar a las 3:15 con la conferencia magistral? Muchísimas gracias.